de esta semana. Según tengo entendido, el ingeniero Luis Antonio le dejó práctico, así que ah, yo le voy a explicar tres ejercicios del práctico para que tengan algo de base para poder hacer el resto. Ok, vamos a compartir pantalla para que puedan ver los ejercicios. Y acá tenemos lo que son los ejercicios. Dice dos del práctico 4 y uno del práctico 5 para que pueda guiarse a través de esos ejercicios para poder hacer lo demás del práctico. Ya, ahora vamos a ir con el práctico 4 y en esta ocasión hice el ejercicio F420 en el cual el problema es lo siguiente. Determine el momento de par resultante que actúa sobre la placa triangular. Acá hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es el momento, que es la incógnita. La incógnita de este ejercicio es hallar el momento de lo que es el par resultante que actúa sobre la placa triangular. Acá vemos que existen aproximadamente seis fuerzas que están actuando sobre esta placa triangular, en la cual existen en sí tres, llegarían a haber tres fuerzas que son pares resultantes. Para, para esto hay que saber un concepto clave que es pares de fuerza o cupla. Esto es importante saberlo para poder realizar el ejercicio. ¿Qué son los pares resultantes o pares de fuerza? Son dos fuerzas que son iguales en magnitud, son paralelas entre sí, pero van en sentido opuesto. Un ejemplo es estos dos vectores de acá. Ambos tienen la misma magnitud, ambas son paralelas, están una colineal a la otra, ahí lo pueden ver, pero la diferencia es el sentido de las flechas, están de forma opuesta, uno está apuntando hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Y eso nos indica que esos son pares de fuerza, o pares resultantes. Acá en este ejercicio hay tres de esos. El primero es estos de acá. Este es el primer par resultante, porque vemos que ambos vectores tienen la misma magnitud, ambos tienen 200 libras de magnitud. ¿Son paralelas? Sí, son paralelas, pero tienen sentidos totalmente opuestos. Si se pueden ver la flecha, están apuntando hacia sentidos opuestos. Lo mismo ocurre con el caso de acá, con este par de vectores. Esto, un par resultante. Ocurre lo mismo, tienen la misma magnitud, son paralelas, pero tienen sentido contrario. Y acá, en lo que es este par resultante acá, pasa lo mismo. En este par resultante acá, vemos de que tienen la misma magnitud ambos vectores, están de forma paralela uno entre el otro, pero el sentido es opuesto. Este es un par resultante, por lo cual tenemos tres pares resultantes acá. Ahora, ¿cómo hallamos el momento de, de un par de fuerzas resultantes o un par de fuerzas? ¿Cómo hallamos el momento? Bueno, se halla con esta fórmula, la misma que se utiliza para hallar el momento, pero hay una diferencia importante que tienen que saber. Antes de eso, quiero aclararles de que qué tipo de movimiento genera un par resultante. Si nosotros tuviéramos acá, vamos a dibujarla así, a ver, ya vamos a dibujarlo acá. Si nosotros tuviéramos acá esta tabla y generáramos una fuerza ahí y otra fuerza acá, ambas de igual magnitud, ¿a qué tiende este objeto?
Si se aplica una fuerza acá y si se aplica otra fuerza acá, este objeto tiende a rotar, tiende a hacer una rotación. Y más aún sabiendo de que ambos vectores cuentan con la misma magnitud o la misma fuerza, se aplicaría la misma fuerza en ambos lados, cual generaría una rotación. Eso es importante que sepan de lo que son los vectores de pares resultantes. Ahora, ¿cómo se calcula? Se calcula prácticamente como como el momento de otro tipo de fuerzas. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la fuerza es la misma, pero la distancia es diferente. La distancia que representaría el brazo, distancia más corta. Esto se aplica cuando se quiera hallar momento de cualquier otro sistema. Esto, hasta aquí todo normal. Pero dice acá, brazo entre el par de fuerzas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir de que no va a existir un eje exacto dentro de este cuerpo. De que para calcular lo que es el momento de fuerza, se tiene que utilizar la distancia que tiene un vector del par resultante con respecto a su otro par. Por ejemplo, la distancia de aquí a acá es de 4 pies, este dato nos lo da el ejercicio. De aquí a acá es 4 pies y de aquí a acá es 4 pies. Entonces, si quisiéramos hallar el momento de este par resultante, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Tendríamos que multiplicar la fuerza, que es la misma en ambos casos, que en este caso es de 200 libras. Multiplicamos la fuerza y lo multiplicamos ¿con qué? Con la distancia que hay entre un par resultante y el otro par, entre esta flecha y esta flecha. Prácticamente la distancia que hay entre esos dos. Ojo, la distancia en este caso tendría que ser sí o sí perpendicular, tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Esa es la distancia óptima que se requiere para este ejercicio. Tiene que ser la distancia con la cual se forma 90 grados entre un vector y el otro. Entonces, eso es lo que se realiza acá, en esta parte. Se tiene que hallar lo que es los momentos de fuerza de cada uno. Momento de fuerza uno, ¿cuál dijimos que era el momento de fuerza uno? Lo vamos a ver esto. A ver, lo vamos a achicar un poquito esto. Ya. Momento de fuerza uno es igual a la fuerza uno. La fuerza uno, en este caso, este va a ser nuestro momento. Vamos a calcular el momento de este par de fuerzas. Donde la fuerza uno es de 200 libras, que tenemos 200 libras. Tenemos que fijarnos lo que es principalmente si estas fuerzas, qué tipo de movimiento van a hacer. ¿Van a ser un rotatorio horario o antihorario? Porque si recordamos bien, para calcular lo que son los momentos, hay que tomar en cuenta el sentido del posible giro que se vaya a ver dentro del sistema. En este caso, vemos que se está haciendo un giro de forma antihoraria. ¿Por qué? Porque de aquí se ejerce una fuerza hacia la parte izquierda superior y acá hacia la parte derecha inferior, lo cual permite de aquí hacer un giro. Acá se aplica lo que es un giro, es cosa de análisis. Esto tienen que saber analizar bien. Y al ser de forma antihoraria, es el signo que se aplica, el signo positivo. Si fuera forma horaria, un giro en sentido horario sería negativo, pero no es así. Así que por eso se aplica el signo positivo. Acá lo ponemos más y acá colocamos la fuerza uno por la distancia uno, que como dijimos la distancia es el brazo que hay entre una fuerza y la otra. Se hace el cálculo y nos da 800 libras por pies.
Ese es el momento uno. El momento 2 lo calculamos. Aquí es igual el momento 2. El momento 2 va a ser igual a la fuerza 2. En este caso, este va a ser nuestro sistema 2 que vamos a analizar. La fuerza 2 llegaría a ser 150 libras y la distancia 2, 4 pies. Se multiplicarían estos dos. Ahora, ¿en qué sentido? Está en el mismo sentido que el anterior, si se dan cuenta. Si conectamos de aquí hasta acá, ¿qué tipo de giro estamos haciendo? Estamos haciendo un giro antihorario, ¿cierto? Un giro antihorario, por lo cual se utiliza el signo positivo. Acá tenemos el momento 2 va a ser igual a más, recuerden, el signo positivo, 150 libras por 4 pies. Lo que nos da el momento 2 es 600 libras por pie. ¿Ok? Ya tenemos esto y ahora vamos a calcular el momento 3, que va a ser el de acá, en la parte inferior. Aquí vamos a fijarnos primeramente qué sentido va a tomar el giro de lo que es este plano triangular. Hacemos de aquí hasta acá y vemos de que el giro va a tomar un sentido igualmente antihorario. Un giro antihorario, si pueden ver. Acá está. Como va a ser giro antihorario, el signo va a ser positivo. Va a ser positivo. ¿Y cuál sería la fuerza 3? 300 libras. La distancia 3, 4 pies. Entonces se multiplica eso y hallamos lo que es el momento 3. El momento 3 es igual al A más por el signo del giro. La fuerza 3, que es 300 libras por distancia 3, 4 pies. Esto va a ser igual el momento a 1200 libras por pie. El momento 3 es 1200 libras por pie. ¿Ok? Ya tenemos estos datos y ahora aplicamos la segunda condición de equilibrio de la primera ley de Newton, que es la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, el momento total de este sistema va a ser igual al momento 1, que ya lo calculamos, más el momento 2, más el momento 3. El momento 1 es 800 libras por pie. Se suma con el momento 2, 600 más 1200. Todos estos están libras por pie. Ahora realizamos la suma de esto y nos da que el momento total del sistema es de 2600 libras por pie. Y esa sería nuestra respuesta final. Encerramos y acá la tenemos. Ya cumplimos con la consigna que es determinar el momento de par resultante que actúa sobre la placa triangular. Ya hallamos lo que son cada momento de cada par resultante. En total, en resumen, hubieron tres pares resultantes, de los cuales hallamos su momento respectivo. Perfecto, ahora vamos con el otro ejercicio que les voy a explicar. Este ejercicio sí es un poquito más avanzado, eso sí, no lo voy a negar, es un poco más avanzado que el anterior. El anterior es fácil, es sencillo, la cosa es saber interpretar bien lo que nos muestra en el esquema. Eso tienen que saber bien interpretar, ver exactamente cómo se está haciendo o cómo se están colocando las fuerzas dentro del sistema. Bueno, ahora vamos con el segundo ejercicio de hoy. Tenemos el ejercicio F4-22. Este dice lo siguiente. Determine el momento de par resultante que actúa sobre la viga. Ok, este es un ejercicio un poco más elaborado para pensarlo un poco más. Acá tenemos, vamos a colocarlo así para que lo puedan ver. Así nos lo da. Acá tenemos exactamente dos vectores y si nos damos cuenta llegarían a ser pares resultantes.
¿Por qué? Porque ambos cuentan con la misma magnitud, 10 kilonewton en este caso. Ambos son paralelos entre sí, pero el sentido de los vectores es contrario. Entonces esto es un par resultante. Tenemos un par resultante. Ya tenemos una pista. Incluso acá ya sabemos cuál es la fórmula que vamos a aplicar. Vamos a tener que encontrar la distancia que hay de este vector a este vector. ¿Sí? Y algunos preguntarán o dirán seguramente que hay que trazar una línea recta, ¿no? Una línea perpendicular entre este vector y el otro vector y así sencillamente se encuentra. Es posible hacerlo de esa manera, pero la verdad existe un método mucho más sencillo que es el que apliqué para resolver este ejercicio. Ya. Lo primero que se tiene que hacer cuando vemos que los dos vectores se encuentran, no, bueno, no se encuentran en un solo eje, por ejemplo, en este caso, no están ni en el eje X ni en el eje Y estos vectores, ¿cierto? Entonces lo que se tiene que hacer es decomponer fuerzas. Se tiene que hacer una descomposición de fuerza este par resultante en fuerza X y en fuerza Y. Pero para hacer eso, para hacer una descomposición de fuerza necesitamos el ángulo, ¿cierto? Necesitamos encontrar un ángulo o necesitamos el dato del ángulo para hallar la fuerza Y y la fuerza X, ¿cierto? Pero no tenemos el ángulo. Lo que sí tenemos es este triangulito de acá, ¿no? Este triángulo, que es el que nos va a ayudar para encontrar un ángulo. Así que lo trazamos acá. Acá tenemos el triángulo. Vamos, cualquiera de los dos podemos ocupar. No es necesario ocupar el de abajo ni el de arriba. Cualquiera de los dos sirve. Así que vamos a ocupar en esta ocasión el de arriba. Pero daría lo mismo para cualquiera de los dos vectores porque son pares resultantes. El resultado de las componentes en X y en Y debe dar lo mismo. Entonces, lo trazamos acá el triángulo, acá 5 4 3. Ahora, trazamos el ángulo alfa, que es el que vamos a hallar. Podemos trazarlo acá o acá. En este caso lo voy a trazar acá por comodidad, pero igual se puede trazar acá y se puede trazar con el ángulo de la parte superior. Pero yo por comodidad lo voy a trazar ahí. Y entonces calculamos alfa. Para calcular alfa necesitamos utilizar las propiedades trigonométricas que conocemos de secundaria, seno, coseno, tangente. Lo que tenemos que hacer a continuación es utilizar cualquiera de esas propiedades para hallar lo que es el ángulo alfa. En este caso, la más común en utilizarse es la función seno. Se puede usar coseno y tangente también, pero eso ya es opcional. Lo pueden intentar ustedes cada uno con la identidad o propiedad trigonométrica de su preferencia. En este caso yo voy a trabajar con seno. El seno del ángulo es igual. Aquí es igual el seno del ángulo. Según recordando lo que aprendimos en colegio, el seno del ángulo es igual a qué? Al cateto opuesto. El cateto opuesto que llegaría a ser el lado del triángulo que está al frente del ángulo dividido entre la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. En este caso, el lado más largo del triángulo rectángulo es este, por lo cual la división sería cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Sería 4 dividido entre 5. Acá tenemos que el seno del ángulo es igual a 4 dividido entre 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar el ángulo alfa y dejarlo solo. ¿Qué se hace? Se utiliza la propiedad arcoseno o seno menos 1, con lo cual el seno de acá se elimina totalmente
y nos quedaría en el otro miembro el arcoseno o el seno menos uno. De esta forma, alfa es igual a seno menos uno de 4 quintos. Lo ponemos en la calculadora esto y nos da que alfa tiene el valor igual a 53,13 grados. Ese es el valor de alfa de este ángulo en esta parte. Ya, ya encontramos lo que es el ángulo alfa y ahora sí se puede hacer la descomposición de fuerzas. Acá descomponemos la fuerza, la podemos poner así o de acá. En este caso vamos a trabajar con esta descomposición de acá. ¿Por qué? Porque encontramos el ángulo respectivo de acá, aunque igual se podría con esta porque el ángulo es el mismo, es el mismo. Se puede trabajar tanto con este vector como con el otro vector, como con su par. Así que vamos a seguir trabajando con este. Se descompone la fuerza. Acá está esta de acá es la fuerza en Y y esta es la fuerza en X. Algo curioso que podemos notar es que en este caso, si nos fijamos en el sentido de la flecha, la fuerza en Y de acá es negativa y la fuerza en X acá es negativa. ¿Por qué? Porque él estaría apuntando ambas al lado negativo de sus ejes respectivos. La fuerza en Y estaría apuntando hacia abajo y la fuerza en X hacia la izquierda. Y viceversa ocurre con el par resultante. Acá la fuerza en Y de este vector está apuntando hacia arriba y la fuerza en X hacia la derecha. Ambos serían positivos. ¿Y eso afecta en el resultado? Pues no, porque el signo que se aplica para las fuerzas, las componentes, es simplemente para denotar que principalmente el sentido varía. El sentido acá no es el mismo acá, es principalmente para diferenciar, para hacer alusión al sentido que tiene cada vector. En este caso, como dijimos, vamos a trabajar con este vector del par resultante y el vector en Y lo podemos mover de su lugar y lo podemos trasladar acá, ¿cierto? Lo trasladamos y nos quedaría así. La fuerza en Y, negativo, negativo por el sentido. La fuerza en X, negativo, negativo por el sentido. Si trabajáramos con el de acá, sería positivo. Lo estoy trabajando así también para hacerlo mención y para anotarlo. Y acá tenemos la fuerza. La fuerza es 10 kilonewton. Y ya tenemos el ángulo. El ángulo dijimos que es el mismo. El ángulo es el mismo prácticamente porque se está tratando del mismo triángulo. Nomás que este triángulo es un poco más chiquito. ¿Cierto? La misión acá es calcular las componentes de la fuerza Fx, Fy. ¿Cómo calculamos Fx y Fy? Sencillamente con las mismas propiedades con las que calculamos el ángulo, seno, coseno, tangente. Ahora lo que hacemos es utilizar la función seno y coseno. Esas son las que se pueden utilizar cuando no tenemos ni el dato de fx ni de fy. Cuando ya conseguimos algunos de los datos, se podría utilizar tangente para hallar el- la fuerza restante, la componente que no se ha hallado. Pero por costumbre vamos a seguir utilizando seno y coseno. Tenemos el ángulo alfa acá. Ahora, para hallar, vamos a hallar primeramente f de x, lo que es la fuerza en X, la componente en X de la fuerza. ¿Cómo hacemos? ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Vemos que respecto al ángulo, la componente en X se encuentra al lado, no al frente. ¿Qué propiedad se utiliza cuando un lado del triángulo que tenemos que encontrar, que es nuestra incógnita, se encuentra pegado al lado del ángulo? Se utiliza coseno. En coseno aquí es igual a
cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. En este caso es el ángulo o el lado de la fuerza de 10 kilonewton. Por lo cual el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que es fx, dividido entre la fuerza. Acá lo ponemos con el signo negativo. Seguimos trabajando con el signo negativo, ¿cierto? Despejamos la incógnita. Nuestra incógnita, ¿cuál es? La componente en x. La despejamos. F pasa, o la fuerza pasa al otro lado a multiplicar y el signo pasa al otro lado. Pasa al otro lado. ah, así. Ahora se calcula f de x es igual a 10 kilonewtons por coseno de 53,13 grados. Se hace el cálculo y nos sale que f de x es igual a menos 6 kilonewtons. Y acá aclaro de que el signo solo indica el sentido. Solo indica el sentido. No hay que utilizarlo para calcular datos, el signo. Solo está acá para representar cuál es el sentido que toma la componente en X. Como pueden ver, el sentido es negativo, ¿cierto? Solo indica sentido. Ahora vamos a calcular la componente en Y de la fuerza. Para calcular la componente Y en Y de la fuerza hay que utilizar propiedades trigonométricas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál propiedad vamos a utilizar? Vemos que este, esta componente se encuentra al frente del ángulo. Entonces, si se encuentra al frente, este sería el cateto opuesto del ángulo. Y ahí ya nos da una idea de con qué propiedad vamos a trabajar. Vamos a trabajar con seno. ¿Por qué? Porque seno del ángulo aquí es igual al cateto opuesto, que viene a ser f de y, dividido entre la hipotenusa, que sería f. También se podría trabajar con tangente, porque tangente es igual al cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. El cateto adyacente ya lo encontramos, ya lo tenemos acá. Pero para evitar, bueno, para evitar errores con decimales y para tener un cálculo más exacto, vamos a trabajar con seno, porque con seno ya nos da el dato directo. Ya no, con seno podemos trabajar con la hipotenusa del triángulo que llegaría a ser representada con la fuerza, que ya es el dato que tenemos. Así que seno del ángulo es igual a fuerza en Y dividido entre la fuerza. Despejamos fuerza en Y y nos daría menos fuerza en Y igual fuerza por seno del ángulo. Recuerden, el signo solo indica sentido. Fuerza que es igual a 10 kilonewtons por seno de 53,13 grados, que es el valor de alfa. Calculamos eso, el signo lo llevamos al otro miembro y nos da que la respuesta de la componente en Y es igual a menos 8 kilonewtons. Recuerden, el signo solo indica el sentido. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Ya tenemos lo que son las componentes de f. Y el mismo valor es para las componentes de acá, porque recuerden de que el resultado de un vector de un par resultante es igual al del otro par resultante, porque son prácticamente lo mismo. Lo único que varía es el sentido, que llegue a ser el signo que vaya a tener la componente. Es lo único que varía. Después todo lo demás se mantiene. Ahora, continuando, vamos a calcular el momento para fx y fy. ¿Para qué encontramos los componentes? ¿Por qué lo habíamos encontrado? Porque dijimos de que iba a ser más fácil encontrar en este ejercicio, encontrar el momento a través de la descomposición de las componentes.
ya que incluso nos dan los datos vertical, de distancias verticales y horizontales. Acá lo podemos ver, nos da que de este punto hasta este punto es 1 más 1, 2 metros. Y de este punto hasta este punto es de 4 metros. Con eso podremos trabajar fácilmente. En cambio, de la otra forma sería representarlo así y encontrar lo que es la distancia entre ambos vectores, lo cual es incluso un poco más confuso, ¿cierto? Así que vamos a trabajar de esta manera, como lo hemos estado trabajando, y vamos a calcular el momento para Fx y Fy, para ambas fuerzas, ambas componentes. Momento de un par de fuerzas, acá está la fórmula, que el momento es igual a la fuerza por distancia. Ya hemos analizado esta fórmula acá en el primer ejercicio, donde la fuerza, donde F es fuerza y la distancia es el brazo. El brazo, por cierto, es la distancia más corta entre, entre la fuerza y la línea de acción del eje. Eso es el brazo. Pero es el brazo, en este caso, no hay eje. El brazo es la distancia más corta entre el par de fuerzas. Tiene que ser la distancia más corta entre el par de fuerzas, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. En este caso, el par de fuerzas sería la distancia más corta de cada componente con su respectivo par del otro componente. Tendríamos que hallar la distancia entre la componente en y de este vector con su otro par, que es este. La distancia que hay entre acá y acá, que en este caso es 4 metros. La distancia en X es de 4 metros. La distancia en Y, ¿cuál sería? La de este par con su otro par. De aquí hasta acá, ¿cuál es la distancia que hay desde acá hasta acá? ¿Cuál es la distancia? La distancia es 1 más 1. 1 más 1 es 2, por lo cual la distancia en Y es de 2 metros. Ahora, vamos a calcular para la fuerza en X, vamos a calcular el momento. Antes que nada, hay que mirar con atención cuál es el giro que provocan las fuerzas en X. Acá vemos que la fuerza en X acá está provocando un giro de esta forma, ¿cierto? Y de acá está provocando este giro, está provocando este giro. Esto, ¿a qué es igual? Esto es igual a lo que es un giro antihorario. Un giro antihorario, ¿con qué signo está representado? Con el signo positivo. Por lo cual en X el momento va a ser positivo. El momento en X es igual a la fuerza en X por distancia en X. El momento en X es igual a más, el más, recuerden que es por el sentido, más 6 kilonewtons, que es la fuerza en el componente en X que hemos encontrado, 6 kilonewtons por la distancia en X que ya les expliqué, que es 2 metros. 6 por 2, 12. 12 kilonewtons por metro. Y es positivo este momento. Ahora para F de Y, fuerza en Y. Vamos a calcular qué giro está haciendo. Está acá, viene por acá y ¡pam! Y a ver de acá, de aquí viene, está haciendo el respectivo giro. Entonces, ¿qué tipo de giro es este? Este es un giro horario. Cuando estamos hablando de un giro horario, ¿con qué signo se representa? Se representa con el signo negativo. Entonces, el momento en Y va a ser igual a fuerza de la componente en Y por distancia en Y. Distancia en Y es de 2 metros. Entonces, el momento en Y es igual a menos, el menos, recuerden que es por
el giro que causan las fuerzas, menos 8 kilonewton por 4 metros. Momento en Y es igual a menos 32 kilonewton por metro. Entonces tenemos los dos momentos, el momento en X y el momento en Y. Ahora, se aplica la segunda condición de equilibrio de la primera ley de Newton, la cual es la sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, si calculamos el momento total, momento es igual a momento en X más momento en Y. Perfecto. Tenemos que hacer la sumatoria del momento en X más el momento en Y, lo cual equivale a más 12 kilonewton por metro, que es el momento en X que hemos encontrado, menos 32 kilonewton por metro, que es el otro momento que hemos encontrado, el momento en Y y el momento en X. Realizamos esta operación matemática y nos da que el momento total del sistema es igual a menos 20 kilonewton por metro. El signo que representa, el signo negativo, representa el giro que está, al cual está sometido. Sometido lo que es este momento, que acá voy a hacer una corrección. Acá me confundí con la flechita. Vamos a corregirlo acá. Acá el giro, como es negativo, está haciendo un giro horario, en sentido horario. ¿Ok? Ya tenemos entonces, este es el momento total del sistema, que es 20 kilonewton por metro y tiende a ser un giro horario, un giro hacia allá. Perfecto. Ya encontramos la respuesta de este segundo ejercicio que he realizado. He intentado hacer lo que es los ejercicios más, no complicados, pero eso sí, que dejan mucho en qué pensar. Le hace pensar mucho este tipo de ejercicio. Podría decirse más tedioso. Los ejercicios que posiblemente se les haga más complicado a ustedes. Los he resuelto y ahorita se lo estoy explicando. Esto es del práctico 4. Ya los otros dos lo tienen que hacer. Y finalmente voy a explicarles este ejercicio del práctico 5, que bueno, me entré en una hoja. Ahora, acá puse lo siguiente. Objetivo. Convertir las cargas distribuidas en una sola fuerza equivalente y encontrar exactamente dónde se ubica. Prácticamente este es el objetivo de todo el práctico 5. Convertir las cargas distribuidas en una sola fuerza equivalente y encontrar dónde se ubica. Prácticamente casi todos los ejercicios del práctico 5 les pide esa consigna. Acá tenemos un sistema de cargas distribuidas, ¿cierto? Donde la fuerza no se centra en un solo punto, se centra en varios, está en varios puntos. Ahora lo que los ejercicios del práctico 5 nos piden es hallar una fuerza equivalente, una fuerza en donde todo esto se presente con una sola fuerza y en un determinado punto. Eso es lo que nos piden. Lo mismo acá. Todo esto se puede representar con una sola fuerza, la llamada fuerza equivalente. Podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá. Lo que nos pide es representar la fuerza equivalente y a su vez en qué punto podría estar esa fuerza. Esas son las dos cosas que nos piden los ejercicios del práctico 5. Explicado eso, vamos a resolver el ejercicio F4-37. Determine la fuerza resultante y explique el punto medido desde A, donde dicha fuerza actúa sobre la viga. Ya, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La fuerza resultante, que es lo que nos pide hallar, la fuerza resultante de todo el sistema.
Para hallar la fuerza resultante de todo el sistema, primero hay que hallar la fuerza resultante de cada, cada sistema de carga distribuida. Este es un sistema de carga distribuida, el de acá es otro sistema de carga distribuida y el de aquí es otro sistema de carga distribuida. Hay tres sistemas de cargas distribuidas en todo el ejercicio, por lo cual tendríamos que hallar exactamente lo que son tres fuerzas equivalentes, ¿cierto? Y de esas tres fuerzas hallar una sola fuerza equivalente. No sabemos dónde va a estar, ¿cierto? Tenemos que hallar una fuerza equivalente. ¿Respecto a qué? Respecto a la distancia que nos pide además de la fuerza equivalente, especifique el punto medido desde A donde dicha fuerza actúe. O sea, respecto al punto A, ¿cuál es la distancia que tiene esa fuerza equivalente que tenemos que encontrar? ¿Cuál es la distancia X? Eso es lo otro que nos pide encontrar el ejercicio. La otra incógnita, ¿cierto? Ya, son dos incógnitas que tenemos que encontrar. La distancia de la fuerza resultante respecto al punto A y la fuerza resultante. Primero, lo que tenemos que ver es que para encontrar la segunda incógnita necesitamos la primera incógnita, ¿cierto? Para hallar el punto de la fuerza resultante desde el respecto a A, primero se tiene que hallar la fuerza resultante, así que vamos a ello. Para eso vamos a hacer descomponerlo el ejercicio en un diagrama de cuerpo libre que está acá. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá lo tenemos, acá tenemos la viga, el punto A, de acá sale, eh, de aquí es el punto A, tenemos el punto B, tenemos acá la distancia entre cada sistema de carga, 1,5, 3 metros, 1,5, y tenemos este dato. ¿Qué es este dato? Este dato se representa con la letra W y es igual a la intensidad de carga. La intensidad de carga nos va a servir para hallar lo que es la fuerza. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Eso sería todo en lo que es la lectura de datos. Lo que sí, acá podemos colocar las distancias x1, x2, x3. Acá están las distancias, para que las puedan ver. Menos x1, ¿por qué menos x1? Esta, más o menos, por acá estaría la fuerza del primer sistema de carga distribuida y sería la distancia que tiene desde acá hasta, si nos damos cuenta, si tomamos como referencia, como sistema de referencia A, donde esto llegaría a ser nuestro eje Y este el eje X, Y positivo y X positivo. La distancia que habría de esta parte, desde el origen hacia la izquierda, todo llegaría a ser, toda la distancia llegaría a ser negativa. Es por eso que lo tomamos como x menos 1. ¿Ok? Espero que eso se haya entendido. Ahora, todo lo que está de aquí hacia adelante es positivo. La distancia de lo que es A respecto a la fuerza equivalente del sistema de cargas 2 es positivo. Lo mismo desde A hasta acá, hasta x3. De hecho, a esto lo voy a modificar. No lo veo tan exacto. Lo voy a cambiar. A ver, lo vamos a mover más para acá. A ver, acá arriba. Esto aquí. Vamos a modificarlo. Bien, bien. Así tiene que estar. La distancia desde A hasta x3. Vamos a alargar un poco más. Acá prácticamente hasta el punto A. Ya. Entonces, primero, lo que tenemos que encontrar es las fuerzas equivalentes de cada sistema de carga. Primer sistema de carga, segundo sistema de carga y tercer sistema de carga.
Para eso notamos de que la figura que tiene cada sistema de carga distribuida es un rectángulo. ¿Y qué propiedad se puede ocupar de un rectángulo? Primero, esto va para que lo entienda. Para encontrar la fuerza equivalente, lo que se tiene que hacer es utilizar la misma fórmula para hallar el área de lo que es este rectángulo. El área. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es igual a base por altura. Tenemos la distancia de la distancia de la base es 1,5 metros. En este caso del primer sistema, 1,5 metros. De aquí a acá, 1,5. La altura, ¿cuál llegaría a ser? Llegaría a ser esta. La intensidad de carga, 6 kilonewtons dividido entre metros. Ese es el área. Entonces, lo que se hace es lo siguiente para calcular la fuerza equivalente. Para la fuerza 1, que es este ejemplo, fuerza 1 es igual a base 1, 1,5 metros por lo que es la altura, que en este caso es la intensidad de carga, 6 kilonewtons sobre metro. Ya. Se hace simplificación de unidades y lo que nos queda es que la fuerza 1 es igual a 9 kilonewtons. Ahora, la fuerza 2 equivalente. La fuerza 2 equivalente se halla de la misma forma. La base de lo que es el rectángulo de la figura del sistema de carga distribuida, que en este caso es 3 metros, multiplicado por la intensidad de carga, o por la altura, en este caso, base por altura, recuerda, que en este caso es 9 kilonewtons sobre metro. Lo multiplicamos 3 por 9, 27. Las unidades se simplifican y nos queda 27 kilonewtons, que es la fuerza equivalente del segundo sistema de carga distribuida. Ahora encontramos ahora lo que es la fuerza equivalente del tercer sistema de carga. Para hallar esto, se tiene que hacer el mismo procedimiento. La fuerza equivalente en 3 va a ser igual a la base 3, que es la base del rectángulo, multiplicado por la intensidad de carga, que es el dato que tenemos acá, 3 kilonewtons sobre metro. 1,5 metros por 3 kilonewtons sobre metro es igual, la fuerza 3 es igual a 4,5 kilonewtons. Entonces ya tenemos lo que son las tres fuerzas equivalentes, las calculamos. Y con eso podemos aplicar la primera condición de equilibrio de la primera ley de Newton. ¿Cuál es? La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces hacemos eso. La sumatoria de fuerzas en X y en Y. La sumatoria de fuerzas en X no se puede realizar. ¿Por qué? Porque no existen fuerzas en X. Nos damos cuenta, las fuerzas equivalentes todas son respecto al eje Y. Todas son respecto al eje Y. Ahora, ¿existe en X? No existe. Son todas respecto al eje Y. Entonces, la que corresponde es realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Y como solo existen fuerzas en el eje Y, la fuerza resultante saldría de la suma de todas las fuerzas en Y. La fuerza resultante es igual a la fuerza en 1 más la fuerza en 2 más la fuerza en 3. La fuerza en 1 es 9 kilonewtons más la fuerza en 2 que es 27 kilonewtons más la fuerza en 3 que es 4,5 kilonewtons. Si calculamos esto, nos da que la fuerza resultante del sistema es de 40,5 kilonewtons. Esta ya encontramos una de las respuestas, que es 40,5 kilonewtons, que es la fuerza resultante. Bien, encontramos una respuesta. Ahora, ¿qué es la otra consigna que nos pide el ejercicio? Hallar el punto medido desde A donde dicha fuerza actúa sobre la viga. Si en un caso la fuerza se encontrara acá,
Tendríamos que encontrar la distancia desde aquí hasta A. O si estuviera acá, desde aquí hasta A. O acá, desde aquí hasta A. Lo que nos pide es la distancia en donde estén las fuerzas. Nosotros no sabemos, o sea, sabemos el valor de la fuerza, 40,5 kilonewton. Pero lo que no sabemos es la distancia donde se encuentra esa fuerza. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, no lo sabemos. Lo que queremos es encontrar eso. ¿Dónde se encuentra esa fuerza respecto al eje A? Para eso, primero lo que tenemos que hacer es calcular cada fuerza resultante que encontramos de cada sistema de carga distribuida respecto al eje A. En este caso se puede encontrar. Calculamos la distancia respecto a acá, una nota. Cada fuerza se ubica en centroide de cada figura en el caso del rectángulo. ¿Qué nos quiere decir esto? Cada fuerza equivalente que hemos encontrado se encuentra, en el caso de este ejercicio y en el caso de todos los ejercicios, se encuentra en el centroide. En el centroide, tengan en cuenta esto, el centroide. De hecho, lo voy a subrayar porque es algo importante. Se ubica en el centroide de cada figura. En el caso del rectángulo, nos da la fórmula. Se refiere al centro de cada figura. En este caso, el centro de esta figura, ¿cómo la hallaríamos? Acá tenemos la altura, acá tenemos la base. Para encontrar el centro en esta superficie, lo que tendríamos que hacer es acá tenemos la base, ¿ok? Sería dividir esta base en dos, en la mitad, por lo cual acá tenemos base 2 y acá base 2. Es por eso que en el caso del rectángulo, la forma de encontrar la distancia en donde se encuentra cada fuerza equivalente es base sobre 2. Entonces, aplicando esto, vamos a aplicarlo en x1, x2, x3. Menos x1 vamos a probar con el primer sistema de carga distribuida, que es el de menos 1. Menos 1 es igual a base 1 dividido entre 2. ¿Ok? Base 1 dividido entre 2. Esto es igual a ¿qué? A 1,5 metros dividido entre 2. Y la respuesta es que x1 es igual a menos 0,75 metros. Eso nos quiere decir que de este punto, de acá hasta este punto, existen 0,75 metros. ¿Ok? Sería más o menos 75 centímetros, si no estoy mal. Más o menos esa es la distancia que hay desde este punto a este punto. Y está en negativo. Les recuerdo que no existen distancias negativas. ¿Por qué está el signo acá? El signo es solamente por el sentido. Recuerden eso, el sentido. Igual pasa lo mismo con la fuerza. Si una fuerza es negativa por el sentido, lo mismo por el momento. En el caso de los momentos, si un momento es negativo, es por el sentido. Ahora tomen eso en cuenta, pero el signo negativo no se utiliza para hacer cálculos. Solamente lo tenemos acá por el sentido. Lo vamos a especificar acá. Aquí ya no es especificar en otros casos, pero igual. Solo indica sentido. ¿Ok? El signo negativo solo indica sentido. Nada más. Perfecto, tenemos esto. Ya tenemos la distancia de la fuerza equivalente a 1 respecto al punto A, en lo que es el primer sistema de cargas distribuidas. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar x2, la distancia que hay entre la fuerza equivalente 2 y el punto A, y se encuentra de la misma forma. Primero tenemos que encontrar, si notamos, A está acá, en medio del sistema 1 y el sistema 2.
Entonces se hallaría de la misma forma, donde tendríamos que encontrar el centroide. Primeramente hay que hallar el centroide. El centroide que es con base dividido entre 2. Entonces x2, la distancia de la fuerza equivalente en 2 es igual a base 2 dividido entre 2. Entonces, ¿cuál es la base de lo que es esta figura? Es 3 metros. 3 metros dividido entre 2 es igual a 1,5 metros. Por lo cual la distancia de la fuerza equivalente en 2 es de 1,5 metros. Ahora, finalmente vamos a hallar la distancia de x3 con respecto a. Aquí es igual a esto. Esto es igual a base 3 dividido entre 2. Pero algo que me olvidé agregar acá, y es importante, se me fue, es que acá mismo, a ver, vamos a hacerlo así. Algo que me olvidé agregar es que acá, además de ser base 3 entre 2, acá se le suma x2. ¿Por qué x2? Enseguida lo voy a explicar, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué x2? Porque acá vemos que lo que es el sistema 3 el tercer sistema de carga distribuida, podemos encontrar evidentemente desde el punto de acá hasta acá la distancia, usando la misma fórmula, donde base se divide entre 2, 1,5 entre 2. Perfecto, ya encontramos la distancia. Ojo, ¿de qué? Desde acá hasta acá. Solo esa distancia encontramos con esa fórmula. Pero nosotros tenemos que encontrar la distancia que hay entre la fuerza resultante 3 respecto al punto A. Para eso tendríamos que sumar lo que hemos encontrado acá, que es de el centroide que es base dividido entre 2, esto que es base dividido entre 2, y se le suma toda la distancia de acá, toda la distancia de la base 3 más 3. ¿Ok? Ma- Se suma más la distancia en 2. Hacemos eso y nos da que x3 es igual a 3,75 metros. ¿Ok? Tenemos eso y ya tenemos la distancia y finalmente lo que tenemos que hacer a continuación para encontrar lo que es la distancia, tenemos primero que calcular el momento de la fuerza resultante. Para eso se aplica la sumatoria de momento. Para eso hay que hallar el momento de cada fuerza equivalente. Que momento 1 sería fuerza 1 por x1. ¿El sentido cuál va a ser? El sentido va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque si nos damos cuenta, acá la fuerza se aplica y estaría haciendo este sentido. Este sentido es antihorario. En el caso de la fuerza en 2, ¿cuál sería? Recuerden que estamos tomando en cuenta el eje A respecto a este eje. Este estaría haciendo sentido antihorario. El de acá estaría siendo sentido horario, lo mismo que el de acá. El de acá está haciendo sentido horario, porque fíjense en dónde están haciendo fuerza. Si hace fuerza acá, esto tiende a hacer un giro así, sentido antihorario. Lo mismo acá. Si la fuerza se concentra ahí, esto tiende a hacer un giro horario. Y lo mismo acá. Si la fuerza tiende a hacer fuerza ahí, esto tiende a hacer un sentido horario.
Perfecto. Teniendo eso en cuenta, sentido antihorario, sentido horario y sentido horario. Más, menos, menos. Y acá lo que hacemos es lo siguiente, ¿ok? Lo que hacemos es lo siguiente. Fuerza uno más x1, fuerza en 1 es 9 kilonewtons más x1 es 0,75 metros, ¿ok? Menos, el menos del giro, 27 kilonewtons por 1,5 metros. Y menos 4,5 kilonewtons por 3,75 metros. Llevamos todo esto a la calculadora y nos sale esto, menos 50,73 kilonewtons por metro. ¿Esto qué nos quiere decir? El signo negativo nos indica que el momento está en sentido horario. Si es negativo, es sentido horario. Significa que esto tiende a ser un sentido horario. Y es obvio que tiende a hacerlo, porque acá hay dos fuerzas. Las dos fuerzas equivalentes sumadas hacen más de 30 kilonewtons. En cambio, del otro lado solo hay 9 kilonewtons y por eso es obvio de que va a haber un sentido horario acá. Pero bueno, ya con el momento hallado, el momento respecto al punto A, lo que hacemos es, para encontrar la distancia de la resultante, es dividir la fuerza resultante entre el momento en A. Ah, no, no. En este caso, lo que habría que hacer, ahí también hubo una pequeña confusión, es dividir lo que es el momento en A con respecto a la fuerza resultante. ¿Ok? Se divide el momento en A con la fuerza resultante y lo que se hace acá es simplificación de los datos. Se simplifica la unidad de medida kilonewton con kilonewton y nos da lo que es la distancia de la resultante. La distancia de la resultante es 1,25 metros. Esa es la distancia de la resultante. Y con eso ya tendríamos lo que es el ejercicio. ¿Alguien tuviera alguna duda o pregunta del ejercicio? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tuviera? ¿O nadie tuviera dudas, preguntas? Bueno, si nadie tuviera ninguna duda o pregunta sobre ninguno de los ejercicios, entonces hasta acá culminamos la clase. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos vamos a ver esta semana por el examen que tienen. Y capaz pasemos clase presencial el jueves en el horario del ingeniero. Ya vamos a estar viendo eso con el ingeniero, porque el ingeniero no va a ir ese día y vamos a ver sobre ese tema. Así que lo vamos a ver. Y bueno, eso sería por todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana.